Para comenzar a crear nuestra base de datos, lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro programa SQL Shell. En este programa, al inicio nos van a pedir nuestras credenciales, desde nuestro servidor, la database que utilizamos de manera central, el puerto y el usuario y la contraseña que configuramos desde un inicio. Debemos ingresar esa contraseña para poder accesar al servidor principal. Una vez dentro, podemos comenzar a crear nuestra base de datos. Las bases de datos se crean con el siguiente comando, create database, y después seguido del nombre que buscamos darle a la base de datos. Es importante que después de esta instrucción coloquemos el punto y coma, ya que en ocasiones seguirá esperando, va a crear una acción si no le indicamos con el punto y coma que se ha terminado. Como podemos ver en este caso, hemos iniciado nuestra base de datos y esto se nos indica con la frase create database. Para ingresar a ella tenemos que usar el comando /C y el nombre de la base de datos seguido del punto y coma de nueva cuenta. De esta forma hemos ingresado a nuestra base de datos. Para comenzar a crear una base de datos se usan las tablas y la tabla principal que vamos a usar en estos momentos es create table videojuego. Create table es el comando que utilizamos para crear una tabla dentro de la base de datos. El nombre después de la tabla es el que se le va a dar en el comando. Para empezar a crearla abrimos paréntesis y colocamos la instrucción de esta forma. Primero colocamos el nombre del atributo, en este caso cod_v, después el tipo de dato y en el caso de que sea una primary key lo colocaremos. Como podemos ver, seguimos colocando los demás valores que se encuentran dentro de esta tabla, el resto de las columnas, como es el título, que es un tipo varchar que tiene un largo de 25 y el cual tiene una restricción de que no puede ser nulo. Este valor not null se le coloca normalmente a los atributos y a las columnas para que no podamos llenar nuestra base de datos de valores nulos. Recordemos que terminamos nuestra función con punto y coma y ya hemos creado una tabla. Para observar las tablas que hemos creado en nuestra base de datos, simplemente usamos /D. Para observar los valores dentro de nuestra base de datos, las columnas dentro de nuestra tabla, usamos /D S mayúscula. En caso de que no coloquemos después de ese comando el nombre de la tabla que buscamos, nos aparecerá ese menú. Pero si lo colocamos, aparecerá, como podemos ver, el siguiente listado de las columnas, sus tipos y sus restricciones. Podemos ver que la primary key se señala como videojuego, PayKey, y se señala como cod_v. Después crearemos la siguiente tabla, que llamaremos tienda, la cual tiene como atributo principal cod_t, que es un entero. Podemos ver que se llena de la misma forma que la tabla anterior, manteniendo los tipos de datos, las restricciones y señalando principalmente la llave que va a ser el valor único de esa tabla. De nueva cuenta podemos observar las columnas dentro de la tabla con el comando /D S mayúscula y el nombre de la tabla. A continuación crearemos una tabla en la cual podemos utilizar foreign keys, por ejemplo la tabla empleado, ya que en el problema que estamos utilizando, esta tabla tiene el atributo de la tienda en la cual el empleado trabaja, por lo cual deberemos de señalarle que aparte de la primary key que maneja el empleado, que sería cod_e, va a tener una foreign key que será cod_t. Podemos ver que los valores de nueva cuenta se ingresan de la misma forma. Y aquí cuando llegaremos, por ejemplo, en el valor de la foreign key, lo ingresamos de la misma forma en que lo ingresamos en la tabla anterior, en su tabla original. Es decir, cuando ingresemos cod_t, en realidad lo ingresaremos de la misma forma, solo que sin colocarle el primary key, sino que solo le colocaremos la restricción de que no puede ser un valor nulo. De nueva cuenta es importante señalar que para mostrar los contenidos de nuestra tabla deberíamos usar /D S mayúscula seguido del nombre de la tabla.
Aquí podemos observar cómo tenemos coste como un valor normal de una columna normal dentro de nuestra tabla, pero queremos que sea una foreign key para relacionarlo con nuestra tabla de tiendas. Para ello utilizaremos el comando alter table, con el cual podemos alterar cualquiera de los valores de una columna o varias dentro de una tabla. Utilizando alter table tenemos que aparte usar la instrucción constraint. Add constraint nos permite colocar ya sea una foreign key o una primary key dentro de nuestra tabla. En este caso deberemos de colocar después de add constraint la columna con la cual vamos a trabajar, después foreign key señalando que es una llave de otra tabla, después referenciando a qué tabla y cómo se llama el campo el que va a relacionarse, repitiendo code T en cada uno de los casos. Colocamos de nueva cuenta punto y coma para terminar. Y entonces se nos muestra la tabla ya con la foreign key señalada que hace referencia a code T en la tabla de tienda. A continuación generaremos otra tabla en la cual utilizaremos una primary key que estará formada por 3 primary keys. Esta tabla será llamada venta. Pero primero crearemos la tabla videojuego tienda. Esta tabla corresponde a la relación muchos a muchos entre videojuego y tienda. En esta, antes de aplicar una primary key formada de 3 primary keys, formaremos primero esta primary key formada de 2, que es la primary key de la tabla videojuego y la de la tabla tienda. De nueva cuenta, vemos que los valores tienen que especificar, en las columnas se tiene que especificar el tipo de valor que manejan y las restricciones, en este caso, que no permitiremos que sean nulos. Y una vez terminado todos los datos, hacemos la siguiente instrucción: primary key y entre paréntesis seguido de una coma cada elemento, las dos primary keys que formarán nuestra primary key principal de esta tabla. Al observar el contenido de la tabla videojuego tienda, podemos ver que se nos señala que nuestra primary key está formada de code B y code T. Pero ahora es importante aplicar también un constraint para que encontremos una relación entre code B con su tabla original y el code B de la tabla de videojuego tienda. Por lo cual volveremos a utilizar el comando alter table con el nombre de la tabla que queremos alterar, seguido de add constraint, que recordemos es el comando que nos permitirá señalar a esta columna como una foreign key. Escribimos add constraint. Después señalamos la columna con la cual vamos a trabajar, que en este caso será code B. Después señalamos de dónde obtendremos el valor, aparte de señalar de nueva cuenta que es una foreign key. Señalamos que es code B y hace referencia a la tabla videojuegos y su primary key que es code B. Podemos observar de nuevo como el contenido de la tabla y podemos con la flecha hacia arriba regresar en los comandos que hemos ingresado en la consola, por lo cual nos facilita el cambio en ciertos valores cuando nos damos cuenta de que es muy parecido el formato para crear este alter table, y podemos finalmente observar cómo la tabla videojuegos y tiendas ya tiene señalado su primary key y su restricción de 2 foreign keys, haciendo referencia a la tabla original de cada una. Ahora crearemos la tabla de ventas, en la cual tendremos
una primary key formada de 3 primary keys, cada una de una tabla diferente, como son la tabla videojuego, la tabla tienda y la tabla empleado. Vemos de nueva cuenta que tenemos que señalar, por ejemplo, cod E, el código del empleado, el tipo de dato que es entero y la restricción de que no puede ser un valor nulo. Lo repetimos con cod T y cod B. Presentamos el tipo de dato timestamp con fecha, el cual nos va a permitir una mayor precisión a la hora de ingresar un valor de una fecha. El importe se ingresa en tipo decimal, el cual es un valor más preciso que el entero, el cual se puede manejar, por ejemplo, para cifras. Y de nueva cuenta vemos como señalamos al final de las columnas que la primary key está formada de 3 primary keys, de cod E, cod B y cod T. Recordar que tenemos que cerrar con doble paréntesis en este caso, porque uno es para cerrar la inserción dentro de la primary key y el otro es para cerrar todo el campo de la tabla. Y vemos como en nuestra tabla tenemos las columnas con su tipo de valor, sus modificadores, y que nuestra primary key consta de 3 primary keys, por lo que debemos de aplicar de nuevo un alter table con un constraint. Señalamos primero cod E, que es una foreign key de cod E, haciendo referencia a la tabla empleado en su columna cod E. Vemos como el programa nos reitera que hicimos una alteración. Y de nuevo, debido a la similitud en el comando, podemos simplemente alterar algunos aspectos de nuestra instrucción para aplicarla a cod T, haciendo referencia a la tabla tienda. Y de nuevo lo haremos con cod B, haciendo referencia a la tabla videojuego, con su primary key, cod B, siendo señalada como una foreign key dentro de nuestra tabla. De esta forma pasaremos a la siguiente parte, antes observando cómo tenemos ya todas nuestras tablas, nuestras 5 tablas, y ahora podemos observar cómo nuestra tabla de venta ya tiene sus foreign keys señaladas. Ahora pasaremos al siguiente punto, en el cual veremos cómo aplicar ingeniería inversa dentro de Power Architect para poder generar un diagrama de entidad-relación basándonos en la base de datos que hemos creado a partir de Shell. En esta siguiente sección debemos abrir Power Architect y ahí debemos ingresar a la siguiente sección. En la pestaña de Connections, ingresar a Add New Connection y aquí encontramos que nuestra nueva conexión le debemos de colocar un nombre. Le colocaremos el nombre de ejercicio en este caso. Especificamos el tipo de database que utilizaremos, que es PostgreSQL, y los siguientes datos los podemos obtener si reiniciamos SQL Shell. Vemos el server, que será localhost, la database, que en este caso utilizaremos la que creamos, que es ejemplo. En hostname utilizaremos el localhost. El puerto se nos fue asignado en la instalación de nuestro SQL Shell y es el mismo el cual vamos a utilizar. Debemos ingresar el username que tenemos, que en este caso es Postgres, y finalmente el password con el que iniciamos nuestras credenciales. Con ello ya hemos creado esta base de datos y simplemente la arrastramos hacia el Power Architect, donde podemos ver que ya se han creado nuestras tablas con sus diferentes columnas y con sus diferentes relaciones. Aquí vemos cómo se genera entonces nuestra tabla, nuestro esquema de entidad-relación. Lo acomodamos un poco para que quede de mejor forma, ya que el siguiente paso que haremos es exportarlo a un PDF. Vemos cómo se mantuvieron los tipos de valores que utilizamos, los varchar, los integers, los timestamps. Y
Y una vez que estemos satisfechos con el diseño que le hemos dado, vamos a la pestaña File, Export Playpen to PDF. Le asignamos un nombre al archivo, eligiendo la carpeta en la cual queremos ponerlo. Especificamos que es un archivo de tipo PDF y finalmente esperamos a que se guarde y ya tenemos nuestro diagrama de entidad-relación basado en la base de datos que hemos creado. Ahora, para crear el backup de nuestra base de datos, primero debemos abrir pgadmin 3 e ingresar al servidor que tenemos con nuestras credenciales con nuestra contraseña. Una vez ahí dentro podemos ver cómo se despliegan nuestras bases de datos y aquí por ejemplo tenemos el ejemplo que realizamos. Simplemente le damos clic derecho, backup. Aquí vemos la dirección en la que va a ser guardado este archivo. Le señalamos que el formato sea plain. Podemos también modificar la dirección en la que queremos que se guarde. Por ejemplo, yo lo guardo en el escritorio, especificando que sea de .sql para que sea un query. En Dump Options 1 elegimos que solo se guarde el esquema de nuestra base de datos. Incluimos estos dos campos, Create Database y Drop Database, porque si ya existe la base de datos la puede sobreescribir y si no existe pues iniciamos de cero. Y en la parte de Objects observamos que debemos seleccionar todos los archivos para que se creen todas nuestras tablas. En este caso yo ya había creado la tabla, pero la sobreescribimos y ahí podemos ver cómo se ha guardado nuestra tabla en un script. Para borrarlo es igual de sencillo, clic derecho, Delete o Drop. Decimos que estamos seguros de que queremos borrarla y listo, ya no tenemos esa base de datos. Para recuperarla, de nueva cuenta abrimos SQL Shell. Ingresamos con nuestras credenciales que colocamos al inicio de la instalación del programa. Y aquí, por modo de prueba, vamos a observar cómo nuestra base de datos ya no se encuentra. Recordando que vemos nuestra base de datos con diagonal C y el nombre de la misma y nos señala el programa que ya no está, que ha sido borrada o que simplemente no ha existido. Para poder usar el script usamos diagonal I y después la dirección en la que se encuentra el archivo SQL que guardamos. En este caso guardado en el disco duro y en mi escritorio vemos que ahí tenemos el archivo y simplemente colocamos el nombre del archivo. Nos dice que no está la base de datos por esos aspectos de Create Database y Drop Database que le colocamos, pero aún así la va a generar. Esperamos unos momentos y podemos ver cómo se ejecutan todas las instrucciones del script que ya habíamos hecho. Y ahora vamos a observar cómo todas las tablas que habíamos hecho están recuperadas. Podemos ver la tabla de empleado, cómo las relaciones se mantienen y los datos de las columnas. Podemos ver venta y cómo se mantiene esa triple primary key formada de foreign keys. Y también podemos ver la tabla de videojuego y tienda y cómo se mantienen esas foreign keys que señalamos en la primera parte del ejercicio. Y de esa forma que hemos recuperado nuestra base de datos